Buenos días, son las 11 en punto de la mañana y hasta ahora le damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento para iniciar con la conferencia Cómo implementar con éxito los cambios de la norma ISO 9001 versión 2015. Soy Paola Acevedo junto con Mauricio García, Stephanie Gregory, Juan David Alzate y Cristian Monroy. Les damos la bienvenida. Algunas recomendaciones antes de iniciar la conferencia de hoy. Recuerden que esta conferencia queda disponible en cada una de las aulas donde se encuentran registrados y la pueden escuchar desde www.unipymes.com. Hoy nos acompaña Jenny Alexandra Prieto Duarte, especialista en Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad, conocimientos de normas ISO 9001, NTC GP 1000, MESI 1000, NTC 6001, ISO 14001, OSHAS 1801, programas de producción y consumo sostenible, auditora, entre otras, así como certificaciones del producto norma GOTS NTC 5906. Recuerden que esta conferencia se realiza gracias a los socios de Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente y Laboratorios Manofarma. Ahora sí, le damos la bienvenida a Jenny, quien a partir de este momento puede iniciar con la conferencia de hoy, cómo implementar con éxito los cambios de la norma ISO 9001 versión 2015. Jenny, buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, le doy las gracias a Unipymes por extender esta invitación para presentarles cómo implementar con éxito los cambios de la norma ISO 9001 versión 2015 y darles las gracias a ustedes por la asistencia. Bueno, el reto que tenemos en este momento con esta nueva versión es bastante interesante y les voy a presentar un temario que vamos a tratar en el transcurso de esta hora de conferencia. Entonces, tenemos básicamente los antecedentes objetivos de la nueva versión, los cambios significativos de la nueva versión, la correspondencia con otras normas, la estructura general de la norma ISO 9001 versión 2015 y los retos en su implementación. Entonces, acá quiero hacer unas advertencias antes de continuar, que son pertinentes tener en cuenta para que ustedes lo tengan presente en el desarrollo de la conferencia. Lo primero es que esta norma ISO 9001-2015 todavía se encuentra en fase de borrador, no, aún no es la versión definitiva. Esto significa que puede presentar muchos más cambios o generar unos cambios menores respecto a la versión que se está presentando en borrador. Esta conferencia es netamente de carácter informativo y esperamos que podamos conocer la estructura de lo que viene para que ustedes estén preparados frente a esta versión normativa. Acá quise dejarles como este primer mensaje para que tengamos en cuenta que debemos tener la mente abierta al cambio y que no nos vaya a pasar lo que le pasaba al gusano, que creía que se le iba a acabar el mundo. Igual él hizo su correspondiente investigación y se dio cuenta que con el tiempo se podía transformar en mariposa. Entonces los invito a que estemos muy abiertos al cambio frente a esta nueva versión. Como todo, pues inicialmente nos puede generar algún tipo de obstáculo. Si nosotros vemos en esta imagen, nuestro personaje de adelante está teniendo un esfuerzo mayor al estar utilizando una herramienta inapropiada, teniendo la herramienta indicada en la parte superior, que son las llantas. En este momento está usando llantas cuadradas. Es probable que nuestros sistemas de gestión en estos momentos nos estén generando esa situación y lo que tenemos que buscar es soluciones para evitar esto, que nos vayamos a generar un inconveniente y de pronto esto nos conlleve a tener una situación de dificultad en nuestra empresa. Por eso, continuamos con nuestra mariposa y veamos cómo podemos seguir adelante con este cambio sin que nos genere traumatismo a través de la organización. Eso es fundamental, importante tener mente abierta frente a los cambios que vienen. Vamos a hablar un poco de los antecedentes. Entonces, en primera instancia, veíamos que la norma ISO 9001 iniciaba con su actualización desde el año 1987, es decir, que ya han pasado un poco más de 25 años desde que se hizo la primera actualización. Esta primera versión fue la 1987, donde se hace la primera edición de la norma ISO 9001. Posteriormente encontramos la versión 94, en donde se revisó las normas de la serie. Estas normas de la serie eran básicamente la ISO 9001, la ISO 9002 y la ISO 9003, las cuales se fusionaron
Y estos requisitos lo que se hicieron fue prácticamente modificarlos para añadir algunos elementos que facilitaran su aplicación y evitar ambigüedades, dado que pues se manejaban tres normas de manera independiente y se buscó pues consolidar en una sola norma para que esta fuera certificable, que es la norma que manejamos de forma vigente desde el año 94, la versión 94 de la 9001. Posteriormente encontramos la versión 2000, que tuvo cambios de fondo del contenido del enfoque de la norma. Estos cambios de fondo hicieron que desaparecieran algunos de los procedimientos que se manejaban particularmente en la versión 2000 y que hacían engorroso un poco el proceso. Y se enfatizó más sobre el producto y sobre la necesidad de enfocarse al cliente. En nuestra versión 2008 se hacen unas modificaciones de tipo menor, pero más aclarando la aplicación de algunos requisitos que no eran muy claros, digamos, para las empresas, facilitar su aplicación y mejorar la compatibilidad con normas como la ISO 14001, que es la norma de gestión ambiental. Esto generó que hubiera mayor coherencia con otras normas de la familia ISO 9000 y con la norma 14001 manteniendo una estructura inicial, pero ajustando algunos apartados en los cuales era necesario puntualizar para detallar aspectos que de pronto no estaban tan explícitos en la versión 2000, como por ejemplo los procesos subcontratados externamente, donde se manejaba en la versión 2000 de forma muy somera y en la versión 2008 ya se detallaba un poco más. Es importante y probablemente no todos lo tengan claro, que conozcamos cómo es el proceso de actualización de las normas. Básicamente, el organismo de estandarización internacional ISO lo que hace es hacer una serie de etapas o desarrollar una serie de etapas que inicia desde una propuesta donde se postula, digamos, la solicitud donde se indica exactamente qué cambios se sugieren hacer a la norma o qué mejoras se sugieren hacer a la norma. Posteriormente sigue una parte de una etapa de preparación o planificación, donde ya se establecen los requisitos para dar línea al plan de trabajo que se va a desarrollar para el ajuste de la norma. Luego se constituye un comité. En el caso de la norma 9001, recordemos que el comité técnico es el 176 de ISO, quien está encargado de hacer todos los ajustes y administrar la información que se genere derivada de la revisión de la norma. En la etapa 4, digamos, previo a un borrador que genera este comité, se pone a consulta pública el borrador de la norma, pues para evaluar si hay pertinencia, consistencia y adecuación frente a los requisitos que se espera presentar a la sociedad y en particular al sector productivo y de servicios en donde se van a aplicar las normas. Luego sigue una fase de aprobación de acuerdo con la consulta que se haga y se hace una publicación que ya, digamos, es la divulgación pública de la norma. Esto se desarrolla en todas las actualizaciones de la norma ISO 9001. Para la versión 2015, pues exactamente estamos en la etapa 3 de comité y etapa 4 consulta. Está próxima seguramente a salir la aprobación. Esperamos que más o menos en el mes de septiembre se esté consiguiendo dicha aprobación. Otro aspecto importante que vale la pena resaltar es que ISO 9001 sigue siendo la norma más adecuada para adoptarla a cualquier tipo de organización, dado que busca mejorar el modo de funcionamiento y gestión, independiente del tamaño sector. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que hay compañías que de pronto todavía no tenían claridad de cómo hacerlo, y esa es una de las razones del ajuste que se va a hacer a la 2015. También es importante que se tenga en cuenta que esta norma es compatible, como lo había mencionado, con la norma ISO 14001 y también con la norma OSA 18001, que digamos son los referentes o estándares más aplicables. Y que la norma 9001 seguirá siendo pues la norma más popular actualmente en el mundo y que está sujeta a revisión, lógicamente, por mejoramiento continuo. La versión en modo borrador de la ISO 9001 salió en el año 2013 y se espera que la publicación se esté haciendo de forma oficial en septiembre del 2015, es decir, que más o menos en el transcurso de este año ya tiene que estar la consulta pública pues completamente aprobada y la transición se tiene previsto para un periodo no superior a 2 años. Ya explicaré respecto a ese tema. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva versión?
permitir una fácil integración cuando se implementen más de un sistema de gestión. Para algunas organizaciones no es fácil tener que incorporar nuevos elementos al sistema de gestión implementado, como es el caso de tener una ISO 9001 y luego adoptar estándares como 14001 o 18001. Es por esto que en esta nueva versión de la versión 2015 de la 9001 se establece una nueva estructura para poder facilitarlo. Entonces ese es el principal objetivo de esta nueva versión. ¿Qué cambios significativos debemos tener en cuenta en la versión 2015? Importantísimo tener en cuenta que la estructura de la norma va a tener unos cambios significativos y estos cambios se representan en los siguientes componentes. El primero es mejor redacción para hacerla más general y entendible a empresa de servicios. ¿Esto qué significa? Que en el desarrollo de la versión 2008 de la 9001 se sigue mencionando respecto a la realización del producto, y para el sector servicios no siempre es claro lo que es producto, teniendo en cuenta que su entregable es un servicio, ¿sí? Es intangible. Entonces, para que esto se amolde de forma más pertinente a este tipo de organización, se opta por cambiar la frase realización de producto a operaciones, o sea que lo que se va a controlar directamente es la operación. Y el término producto se sustituirá por bienes y servicios. Ese, digamos, es uno de los cambios significativos en este componente. El otro cambio significativo es el mayor detalle o profundización en el enfoque basado en procesos. Como todos sabemos, el sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 gestiona sus procesos basado en el enfoque a procesos. En el punto 442, de forma explícita, se relaciona que el enfoque por procesos es un conjunto de requisitos que deben considerarse de forma esencial para la adopción del enfoque basado en procesos. Esto significa que allí se va a determinar los procesos, los insumos, los resultados, la interacción de los procesos, la secuencia de los procesos, los riesgos que se puedan encontrar, los indicadores, los resultados y otros elementos que yo pudiera incluir allí. Entonces, acá va a ir un nivel mayor de detalle en cuanto a este tema de procesos. Un componente que aparece y remueve un elemento que normalmente lo hemos apropiado como elemento significativo en la norma ISO 9001 es desaparecer el término de acción preventiva y cambiarlo a la gestión de riesgos. ¿Por qué desaparecer la figura de acción preventiva? Básicamente, digamos, con el objetivo de que la administración del riesgo sea lo más importante y se genere una cultura de administración del riesgo por parte de las organizaciones, buscando siempre anteponer cualquier situación a la declaración de una no conformidad. Ese, digamos, es el principal objetivo. La acción preventiva, pues lógicamente va a ser una consecuencia de la gestión del riesgo, o sea, va a ser el elemento que nos va a permitir tomar las acciones. Por esta razón no se va a manejar de forma explícita el elemento acción preventiva, sino se va a manejar más como concepto de gestión del riesgo. Bueno, finalmente, pues en ese contexto, en la nueva versión no se habla de acciones preventivas, ya que concibe cualquier sistema de gestión como una herramienta de prevención en sí. Es decir, el sistema de gestión como tal tiene que ser una herramienta de prevención más que de corrección. Y precisamente por eso es que en el capítulo 6.1 de la nueva versión se habla de acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, buscando en ello que se apropie ese concepto en cada organización. El otro ítem es la información documentada. Normalmente y desafortunadamente para los que trabajamos en el medio de los sistemas de gestión hemos encontrado que la gestión y administración documental se ha apoderado del mercado en las mentes de los empresarios, tomándolo como una justificación errada, puesto que el sistema de gestión de la calidad no tiene, digamos, el enfoque directo de lo que es gestionar documental o administración documental. Lo utiliza como un medio, pero no es su propósito fundamental. Entonces, a razón de esto, ISO lo que establece es
manejarlo como información documentada, en donde desaparecen los términos documento y registro y se reemplazan por información documentada. En la práctica, para las empresas esto significa que van a haber menos procedimientos documentados y que la empresa determinará el grado de necesidad de la información que requiere documentar, considerando, cuando sea necesario, la documentación que va a proporcionar la efectividad del sistema de gestión. Recordemos que el término efectividad va a hacer referencia siempre a el impacto que tiene cualquier situación que yo implemente y de cómo me está aportando. Ese es uno de los aspectos que, desde mi punto de vista, va a marcar una diferencia importante, al igual que gestión de riesgos. Otro aspecto que cambiará es que pasa del cliente a las partes interesadas. Si muy bien algunos de ustedes conocen la norma ISO 14001 y la norma OSAS 18001, siempre hablamos en estas normas de las partes interesadas, es decir, que no solamente el cliente es lo más importante y es el único que tiene necesidades y expectativas, sino que hay otras partes interesadas también vinculadas en el proceso, como es el caso de los proveedores, los aliados estratégicos, los entes reguladores, entes de control y las mismas empresas certificadoras y la sociedad, por supuesto. Entonces, en varias ocasiones, en esta nueva versión, se va a mencionar a las partes interesadas. Esto también le da un vuelco a los sistemas de gestión de la calidad a irse alineando y articulando al enfoque de calidad total y modelos de excelencia para poder vincular, digamos, a estos miembros importantes también de la gestión. Otro elemento que es nuevo en la nueva versión es la gestión del cambio. La gestión del cambio es uno de los procesos que normalmente en los procesos de planificación de un sistema de gestión se omite o en algunas ocasiones se tiene en cuenta por las organizaciones que prevén que efectivamente es fundamental preparar a la organización y principalmente al personal para poder adoptar esta norma y poder asumir la responsabilidad que tiene cada uno de los procesos. La norma 9001 versión 2015 en su apartado 6.3 y como les mencionaba hace un instante, articulándolo a lo que son los modelos de excelencia, detalla de forma clara cómo se va a hacer la planificación y el control de los cambios. Algo que no se tenía clarificado en la versión actual de la norma ISO 9001 y que va a permitir que efectivamente se armonice con una frase muy conocida por ustedes que es que el cambio es la única constante y es imprescindible, o sea, es fundamental tenerlo. Entonces, no solamente va a ser para la planificación, sino también para los cambios resultantes durante el proceso de implementación, que muy seguramente se dan de forma permanente y que no siempre los manejamos de forma adecuada. Bueno, y por último sería la incidencia en la mejora continua. La incidencia en la mejora continua tiene que ver con cómo vamos a buscar que seamos muchísimo más estrictos desde el punto de vista del proceso de auditoría para limitar que el desarrollo de las auditorías no solamente busque la detección de hallazgos de no conformidad y acciones correctivas, sino que también podamos tener en cuenta otros aspectos de seguimiento y medición como son la evaluación de satisfacción de clientes e indicadores y que van a emplearse, digamos, para gestionar oportunidades de mejora a desarrollar. Eso significa que la organización va a tener que evaluar, priorizar y determinar la mejora a implementar. Es fundamental que tengamos esto presente para que, digamos, la mejora sea un aspecto permanente y que de una u otra manera estas herramientas se vuelvan útiles para el desarrollo de la gestión de cada una de las empresas. Un detalle también importante a tener en cuenta por parte de ustedes en su organización, aparte de los elementos que les acabo de mencionar para tener una implementación exitosa, es empezar a orientar a la organización al nuevo modelo de gestión con esta versión que se avecina, es a inculcar los nuevos principios de la calidad
Para los que son conocedores del tema de ISO 9001, veníamos trabajando con 8 principios de la calidad. Para el caso de la norma ISO 9001, los que trabajan en el sector privado reconocen 10 principios de la calidad en el sector público. Y lo que ISO 9001 determina para esta nueva versión es que se establezcan solamente 7 principios de la calidad, los cuales son orientación al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque por procesos, mejora, toma de decisiones basado en hechos y gestión de las relaciones. De estos que acabo de mencionar, los únicos cambios particulares es que la mejora se dejó de llamar mejora continua para determinar que la mejora tiene que ser evaluada, priorizada y determinar cuándo se va a implementar. Ese, digamos, es el concepto por el cual se determina de esta forma y deja de ser mejora continua a pasar como mejora. Y el número 7, que es gestión de las relaciones, donde ya no solamente es beneficio mutuo con los proveedores, sino también con todas las partes interesadas, como lo mencionaba hace un instante. El principio que no se menciona en esta oportunidad es el enfoque sistémico de la gestión. ¿Por qué no se menciona y por qué ISO determina su exclusión en esta nueva versión? Porque se da, digamos, cuenta que para el ámbito de la norma de sistema de gestión de la calidad es redundante mencionar el enfoque sistema de gestión como enfoque sistémico de gestión como principio de la calidad, dado que esto es parte de la organización, o sea, se tiene que asumir como tal cuando se adopta un sistema de gestión de la calidad. Entonces, va implícito dentro de esa adopción. Pasando ya, digamos, al tema de correspondencia de las normas, es importante que ustedes sepan que en el futuro toda norma de sistema de gestión debe ser coherente y compatible mediante una misma estructura. Esto lo detectó la organización ISO y por esta razón dio, digamos, o está dando fin a un conflicto y a una confusión que se viene dando en los sectores productivos, donde no siempre es fácil hacer la articulación y armonización de ISO 14001 y ISO 18001 al modelo 9001. Por lo tanto, digamos, esto se convierte en un desafío para las empresas. Y estos desafíos, pues en ocasiones no siempre se tiene la mirada de forma holística, sino se puntualiza sobre algunos aspectos de cada referente y se olvida que hay unos detalles que es importante tenerlos en cuenta en la integración. Entonces, ¿qué definió la organización ISO? Definió desarrollar un modelo para estructurar de forma idéntica las normas de sistemas de gestión que se generarán en un futuro. Esto significa que dentro de esa estructura establece un estándar de cómo se tiene que desarrollar cada modelo normativo de acá en adelante. En la organización ISO lo denominaron estructura de alto nivel y se encuentra en el anexo SL, que va a ser parte, digamos, de un anexo de la norma ISO 9001 versión 2015. Esa estructura de alto nivel anteriormente se conocía como la guía 83, que era la que delimitaba la estructura de las normas ISO. Ahora simplemente se va a manejar como un suplemento de la ISO, cuya codificación ha sido asignada de forma independiente de cualquier factor en particular. Y va a constituir un pilar muy importante en la normalización de estándares de sistema de gestión, para estructurar de forma lógica y coherente, digamos, cada referencial. En este caso, pues les podría mencionar que la norma ISO 9001 va a tener una correspondencia importante con los otros modelos de gestión que pues actualmente lo puede vincular, pero en la medida que se vaya haciendo la actualización de las otras normas va a haber mayor correspondencia, como es el caso de las normas ISO 22000 del sistema de gestión de la inocuidad, ISO 50001 del sistema de gestión energética, la norma ISO 30301 del sistema de gestión del riesgo, la 22301 de continuidad del negocio, la norma 13485 que tiene que ver con fabricación de productos sanitarios. Esta es una norma emergente, importante, que tiene relación con las buenas prácticas de manufactura. La 14001, como ya la habíamos mencionado, la norma de seguridad informática, que es la 27001, y la OSAS 18000. Acá
en el caso de la OSAS 18.000 tenemos que mencionar que la transición que viene, y teniendo en cuenta que esta es la única norma que no hace parte de la familia ISO, viene también un cambio a la versión ISO 45001, es decir, que pasa de ser norma OSAS a ser norma ISO. Y esta versión esperamos que salga vigente en el 2016 y se está ya pensando principalmente que vaya con la estructura de esta nueva versión 2015 de la 9001. Este es uno de los cambios más relevantes que podemos mencionar. Hablando ya particularmente de la estructura de la norma ISO 9001 versión 2015, les puedo comentar que el cambio de la norma tiene un cambio de un aproximado del 30%. Esto se va a ver evidenciado en cada de los numerales de la norma. Acá podemos encontrar una comparación entre la versión 2008 y la versión 2015. En la versión 2008 se hablaba de objeto y campo de aplicación, mientras que en la versión 2015 hablamos de alcance. En la 2008 se hace mención de las normas de referencia, acá se habla de referencias normativas, pues estos dos primeros numerales pues hacen alusión a lo mismo, simplemente se cambiaría su denominación de acuerdo a cómo está actualmente el borrador. Lo mismo sucede con el numeral 3, donde se mantiene, digamos, el título de términos y definiciones, y a partir del número 4 es donde viene el cambio. Si vemos la versión 2008 tiene 8 numerales, la versión 2015 está compuesta de 10 numerales. En el caso de la versión 2015, se hace un cambio del requisito sistema de gestión de la calidad a contexto de la organización. Y ese contexto de la organización, pues ya, digamos, va a marcar mucho más lo que tiene que ver con la importancia que tiene en tener en cuenta no solamente al ámbito interno de la organización, sino también al entorno. El numeral 5 se denomina liderazgo y es correspondiente al numeral 5 de responsabilidad de la dirección de la versión 2008. El numeral 6 tiene que ver con planificación, que ahorita vamos a ver un poco más a fondo de qué se trata este tema de planificación, porque es allí donde se vincula el tema de gestión del riesgo. El numeral 7 se denominaría soporte, que es donde está vinculado todo el tema de recursos. El 8 como operaciones, como les mencionaba hace un rato, cambia realización de producto a operaciones para hacer la versión más entendible a las empresas de servicios. Lo que tenía que ver con medición, análisis y mejora se abre en los numerales 9 y 10. Se va a denominar evaluación del desempeño y mejora. Recordemos nuevamente que estamos hablando de una versión en borrador. Eso significa que de aquí a que sea emitida y publicada la versión 2015 en septiembre, que es el mes propuesto para su publicación, podría sufrir cambios esta numeración e inclusive la forma en que está denominada cada uno de los títulos. Bueno, entonces entrando un poco más en materia de la norma, pues quiero puntualizar un poco sobre cada componente. Los 3 primeros numerales pues no voy a entrar en mayor detalle porque simplemente es el cambio de denominación en el 1 y 2, y en el caso de referencias normativas muy seguramente hará más énfasis en que la correspondencia de cada una de las normas va a tener una mayor cobertura frente a la que se tenía en la versión 2008. De pronto se tenía, digamos, claridad que las normas ISO entre sí tienen un nivel de correspondencia porque pues estaban delineadas a través del ciclo PHBA, pero ahorita con el ingreso de la versión de la OSAS 18001, seguramente va a generar un cambio significativo en referencias normativas. El resto, pues lógicamente cambiará en la medida que se cambien conceptos a lo largo de la norma. Por eso en términos y definiciones, pues tenemos que tener una atenta precaución de tener en cuenta que estas definiciones y estos términos que se van a generar como nuevos, tenemos que divulgarlos a través de la organización para que el personal lo tenga claro. Eso nos va a generar éxito en el desarrollo de nuestra aplicación de la norma. En cuanto al contexto de la organización, lo que se busca es, en primera instancia, comprender la organización y su contexto, ¿sí?
No, independientemente que la norma sea aplicable para cualquier tipo y nivel de organización, independientemente de su sector, es importante que el contexto en el que se enmarca el sistema de gestión de calidad sea la medida de la organización. Se debe tener en cuenta, como les mencionaba, tanto factores externos como internos y que sean pertinentes y que estén documentados. Nosotros normalmente tenemos en 9001 más en cuenta el factor interno y de forma particular el externo con el cliente, pero recordemos que ahorita ingresando nuevas partes interesadas vamos a tener que tener en cuenta otras partes interesadas. Eso significa que las necesidades y expectativas en este contexto también se deben integrar y el alcance se definiría en este numeral, el alcance del sistema de gestión de la calidad. El numeral 5, liderazgo, tiene que ver entonces, como les mencionaba, con el compromiso gerencial, la definición de la política de la gestión de la calidad y la definición de la responsabilidad de autoridad. Acá se va a hacer mucho más énfasis en que el representante de la dirección definitivamente tiene que ser un miembro de la alta dirección, o sea, como parte del equipo directivo. No se va a poder designar a una persona que no tenga las competencias y las facultades necesarias para poder atender las necesidades de la organización frente al sistema de gestión. Por eso la responsabilidad que tiene la gerencia en este caso es alta y tiene que designar a alguien de su equipo directivo. En este capítulo pues se va a hacer mucho más énfasis frente a lo que se mencionaba en la 2008. En el componente planificación, como les mencionaba, se incluirá en ese capítulo lo que tiene que ver con gestión del riesgo. Las personas que actualmente me están escuchando, si trabajan en el sector público, pues tienen un poco más de cercanía frente a lo que es la gestión del riesgo, porque el modelo estándar de control interno actualmente lo vincula y en la norma GP1000 está definido de forma explícita. ¿Eso qué significa? Que nosotros como norma ISO 9001 en las organizaciones de carácter privado que no manejábamos gestión del riesgo, vamos a tener que empezar a administrar el riesgo, a planificar el riesgo, a controlar el riesgo y a implementar las medidas que van a mitigar los riesgos que podrían materializarse. Esto indica que la planeación o la planificación se va a articular perfectamente con los requisitos de las normas 14.001 y 18.001, que son los referentes más implementados en lo que tenía que ver con planes, objetivos, planes y programas. Entonces, gestiono el riesgo e inmediatamente establezco objetivos y defino planes. En el capítulo de soporte, hace alusión precisamente a todo lo que tiene que ver con los procesos de apoyo o soporte, en donde vincularemos los recursos, tanto en lo que tiene que ver con talento humano, financiero, infraestructura y ambiente de trabajo. Se establecerá lo que tiene que ver con competencia y toma de conciencia. Se establece todo lo de comunicación, que anteriormente ustedes saben, hacía parte del numeral 5 de la ISO 9001 de comunicación interna. Y todo lo que tiene que ver con información documentada, que como ustedes saben hacía parte del capítulo 4 de la versión 2008 y ahora hace parte del capítulo 7 como parte de soporte. Es decir, que la información documentada es un soporte, es un apoyo, un respaldo para la organización y no se va a volver la esencia del modelo de gestión como viene pasando en algunos sistemas de gestión que se han quedado netamente documentales. Esa diferenciación enmarca un avance significativo en que ISO 9001 se vea realmente como una herramienta de gestión y no como un modelo en el cual le genere trabas a la organización por tener exceso de documentos, sino que realmente la información documentada sea útil y sea soporte para los procesos. El siguiente numeral tiene que ver con operación. Operación hace referencia a la planeación y control operacional. En ISO 9001 hablábamos de planeación de la realización del producto o prestación del servicio. En 14.001 y 18.001 se habla específicamente de control operacional. Entonces, lo que buscó en este caso ISO fue alinear el lenguaje, que se hablara de planeación y control operacional desde ISO 9001 para que se pudiera empatar perfectamente con estas otras dos normas que acabo de mencionar. Esto también genera que la interacción con clientes y con otras partes interesadas se vea más evidente
porque el control operacional, recordemos que no solamente hace referencia a las operaciones relacionadas con el producto, sino también con las relacionadas con la prestación del servicio, atendiendo, digamos, a que efectivamente podamos valorar las necesidades y expectativas de partes interesadas. Para esto es necesario hacer una preparación operacional, hacer un control de los procesos, se define como un requisito particular y seguirá siendo explícito diseño y desarrollo, y hay un capítulo ya asociado con ejecución e implementación, o sea, yo primero planifico y controlo mi operación y lo pongo en marcha para verificar si efectivamente es acorde, es conveniente y adecuado a lo que se requiere en la organización. En el numeral de mejora, tenemos lo que tiene que ver con no conformidades, acciones correctivas y mejora continua. Recordemos que en el numeral anterior yo les contaba que no conformidades, acciones correctivas y mejora continua, ya se hablaba directamente más de mejora, y la mejora tenía que ser planificada, priorizada e implementada. No como antes, que simplemente se dejaban oportunidades de mejora y muchas veces no se gestionaban. Acá sí se van a tener que gestionar. Y un elemento que no se relaciona acá en la presentación, pero que es importante que lo tengan en cuenta, que tiene que ver con la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, esa relación del desempeño es similar al capítulo que teníamos de seguimiento y medición, análisis y mejoras, solo que acá, digamos, se va a diferenciar lo que tiene que ver con seguimiento, medición, análisis y evaluación. O sea, cada elemento se establece de forma particular. Y se realiza la auditoría de forma planificada, de forma más estricta, y se vincula al capítulo de evaluación del desempeño, la revisión por la dirección. Esta revisión por la dirección, recordemos que anteriormente está en el capítulo 5 de compromiso de la dirección, y ahora hace parte de lo que tiene que ver con desempeño del sistema. Por eso pasa al capítulo de evaluación de desempeño. Entonces, ¿qué nos espera? Pues tenemos unos retos, lógicamente, existirá nerviosismo por parte de algunas organizaciones, pero es importante que tengamos en cuenta que esta es una transición que no es arbitraria y no se va a volver obligatoria desde el momento de la emisión de la norma. Simplemente tenemos que tener en cuenta que hay una transición que se tiene prevista para un periodo de 2 años aproximadamente. Eso significa que en simultánea van a convivir la versión 2008 y 2015 durante los 2 años, y posteriormente, o sea, a partir del año 2017, después del año 2017, ya se vuelve obligatoria que todas las organizaciones tengan actualizada su versión del sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001 a la versión 2015. Entonces recordemos que pues el principal propósito ahorita, y para tener éxito en la implementación, es tener claridad sobre estos requisitos, saber que se avecina un cambio y que tenemos que preparar al personal para ese cambio, que no va a ser un cambio similar al que hubo entre la versión 2000 a la versión 2008. Este cambio realmente va a ser de fondo, y que necesitamos preparar a nuestros procesos y a nuestro personal para que se dé de forma efectiva. Es importante que entendamos también que la norma va a seguir siendo una norma genérica y que va a facilitar el proceso de integración, y va a mantener la orientación actual de la gestión por procesos en el camino a la obtención de resultados deseados para las organizaciones, y que pues lógicamente va a seguir siendo certificable. Tenga en cuenta que el sistema de gestión de la calidad tiene que ir evolucionando, y por lo tanto la versión de la norma también tiene que ir evolucionando. Adaptarse a entornos cada vez va a ser más complejo y dinámico, y por tanto el que esté acorde a esta nueva normativa pues es el que va a estar dentro del mercado. Por eso tenemos que fomentar la alineación con otras normas elaboradas por ISO para facilitar su integración y facilitar la interpretación de requisitos por parte de las organizaciones, de tal manera que las auditorías realmente sean una herramienta efectiva. ¿Qué retos tenemos? Pues adquiera conocimiento de habilidades, hay que prepararse, hay que adquirir conocimiento. Esto que les estoy contando es un abrebocas para lo que viene, ¿sí? Y de lo que usted tiene que empezar a desarrollar. Adecúe su metodología de auditoría, porque va a tener que hacerla muchísimo más estricta, teniendo en cuenta que los cambios van a ser significativos.
Alinee la integración a los otros modelos de gestión relacionados con el medio ambiente, salud, seguridad, responsabilidad social, sostenibilidad, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Analice el modelo de gestión que propone la competitividad de las nuevas exigencias y mentalícese que se está dando el vuelco de dejar de ser un sistema netamente de papel, que ya ahora se va a manejar como información documentada, no es un modelo de gestión documental, y que le estamos dando la vuelta al sistema de gestión de la calidad a que sea un modelo de calidad total y enfocado a la excelencia. Entonces, quiero dejarles este mensaje que Steve Jobs, muy famoso, nos dejaba en su momento y que se alinea perfectamente a este cambio que se avecina. Y es, preocúpate por la calidad. Mucha gente no está preparada para un entorno donde la excelencia es lo que se espera. Esto significa que si nosotros no estamos a la vanguardia de actualizarnos y ir día a día a las actualizaciones que vienen de estas normas que generan una competencia sana en la mejora la calidad de los productos y servicios, pues sencillamente se va a quedar atrás y va a perder competitividad y no va a ser visible ante el mercado. Por eso es que es importantísimo que tengamos presente que esta nueva versión no es caprichosa, sino simplemente lo que está buscando es efectivamente que las organizaciones implementen un sistema de gestión de la calidad como una verdadera herramienta de gestión que les sirva para ser adecuada y conveniente a las necesidades propias de su negocio y que efectivamente se articule a las necesidades y expectativas de las partes interesadas y promueva en todo momento un sentido de pertenencia a la calidad total y a la excelencia. Entonces, pues les agradezco muchísimo por este tiempo que hemos dedicado a esta charla y estaré muy atenta a escuchar cualquier tipo de inquietud que se presente y les agradezco por el tiempo dedicado y que espero que esta sea el inicio para que continúen preparándose en el proceso de actualización del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 versión 2015, dado que es un reto grande y se avecina, digamos, un tiempo de preparación y planificación para desarrollar de forma adecuada esta actualización que muy seguramente va a generar un aporte significativo a su organización. Entonces, muchísimas gracias. Jenny, muchas gracias. Ahora daremos inicio al espacio dedicado a las preguntas sobre el tema desarrollado en esta sesión de trabajo. Recuerden que para interactuar con Jenny deben darle clic a la manito de color verde que les aparece en el costado derecho de su pantalla o si prefieren pueden formular su pregunta vía chat. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre la clase de hoy. Para contestar, tan solo debe darle clic a algunas de las opciones que le aparecen en la pantalla. La pregunta es muy fácil. ¿La conferencista desarrolló con claridad la clase de hoy? ¿La conferencista desarrolló con claridad la clase de hoy? Recuerden que para nosotros es muy importante que contesten esta encuesta, pues es la manera en que nosotros evaluamos a los conferencistas. Para contestar, solo debe darle clic a alguna de las opciones que aparecen en la pantalla. Ahora sí, damos inicio a la sesión de preguntas. Les recuerdo que si desean preguntar vía micrófono, tan solo debe darle clic a la manito que les aparece en el costado derecho. Vamos a iniciar con una pregunta vía chat que nos envía Jenny Maritza Osorio. Entonces, con esta norma tendríamos que hacer una evaluación de riesgo a la compañía. Efectivamente, muchísimas gracias por la pregunta. Es necesario hacer una evaluación de riesgo, pero enfocada a los procesos. Es decir, que no solamente va a estar orientada al campo de seguridad y salud en el trabajo, que normalmente es donde se aplica, o al tema ambiental que se maneja a través de aspectos e impactos ambientales. En este caso, hay que analizar cada proceso de forma individual y determinar de forma sistemática y organizada cuáles son los riesgos que podrían materializarse y que podrían poner en riesgo, valga la redundancia, los objetivos de los procesos y del cumplimiento de la política de la calidad. Espero haber resuelto tu pregunta. Gracias, Jenny. Nos pregunta Miriam. Gracias, Jenny. Nos pregunta María Fernanda. ¿La parte de la auditoría interna quedaría incluida en el numeral de mejora?
El tema de auditoría interna está prevista para que se maneje directamente en el numeral relacionado con evaluación del desempeño. Allí es donde queda vinculado directamente. Pregunta Lina Isabel Arias, ¿la formación de auditores internos también tendrá que ajustarse a la norma de ISO 9001-2015? Es correcto. Tenemos en cuenta que normalmente la formación de auditores se basa en la norma ISO 19011 versión 2012, en lo que tiene que ver con todo el desarrollo de auditorías y técnicas y habilidades de auditorías. En ese sentido, digamos, esa parte no cambia. Pero donde sí cambia es en el tema de fundamentos del sistema de gestión de la calidad, donde se hace imprescindible el tener que actualizarse en la norma ISO 9001 versión 2015 para poder llevar a cabo de forma coherente la auditoría y que los criterios de auditoría se ajusten a la evaluación que se vaya a desarrollar. Gracias, Jenny. Nos pregunta Luis Guillermo Torres. Si mi empresa no tiene un sistema de gestión de calidad y está planeando hacerlo el próximo año, ¿debe certificarse en la versión 2008 o en el 2015? Somos una pyme de servicios. Bueno, si la certificación la tienen prevista para el próximo año, la sugerencia sería, hay dos sugerencias realmente. Una, podrían mantenerse con la versión 2008 y certificarse con la versión 2008 para no perder, digamos, el proceso que han venido adelantando. Sin embargo, pues una sugerencia, una recomendación, pues para aprovechar el momento que se está viviendo, es esperar lo que se avecina con la versión 2015 para hacer un esfuerzo puntual y, y único frente a la actualización que se avecina, porque, digamos, después de que ustedes hagan la certificación con la versión 2008, inminentemente van a tener que actualizarse a la versión 2015 cuando se vayan a recertificar. Entonces, vería pertinente y, como les digo, puede ser cualquiera de las dos alternativas, pero vería pertinente, ojalá, que pudieran hacerlo de una vez con la 2015. Gracias, Jenny. Nos pregunta John Alexander. ¿En cuáles de las 6 etapas del proceso de actualización se encuentra ISO 9001-2000? Disculpa, no te escuché bien la pregunta. ¿En Ah, cuáles de las 6 etapas del proceso de actualización se encuentra la norma ISO 9001-2015? bueno, en estos momentos la etapa en la que se encuentra está en fase borrador y está en consulta. Eso significa que más o menos a mediados de este año tiene que estar ya el resultado de la consulta para poder pasar a la siguiente etapa que tiene que ver con la aprobación y la publicación de la norma. Jenny nos pregunta Giovanni Alberto, ¿cómo interactúa ISO en la parte ambiental para desarrollar un ambiente sostenible? Bueno, enrutando un poco la pregunta, pues tengamos en cuenta que en estos momentos la norma ISO 9001 versión 2015 está integrando ya lo que tiene que ver con el control operacional, lo que tiene que ver con gestión del riesgo, objetivos, planes y programas, y las partes interesadas que, como sabemos, son elementos del sistema de gestión ambiental ISO 14001 y que ahora se van a incorporar y se van a apropiar en el modelo ISO 9001. Esto significa que en el momento que nosotros queramos articular temas de sostenibilidad ambiental y gestión ambiental, se va a poder armonizar fácilmente, permitiéndonos desarrollar planes y programas orientados desde la parte de gestión de la calidad al cumplimiento del sistema de gestión ambiental. O sea que no hay dificultad en que esto se pueda armonizar. Gracias, Jenny. Nos pregunta Cristian Lozano, ¿en dónde podemos consultar el borrador de la nueva norma ISO 9001-2015? Bueno, pueden ingresar a la página de la organización ISO, ¿sí? En la página de la organización ISO pueden encontrar el referencial en borrador que fue expedido por el Comité 176 de la ISO. Este Comité 176 es el que tiene el encargo principal de poder recibir todos los comentarios independientemente de quién los genere y ser evaluados para poder determinar si efectivamente ese cambio o ese ajuste o esa recomendación
es aplicable, digamos, para hacer mejoras a la versión. Entonces, los invito a que entren en la página de la organización ISO y en esta página busquen la consulta pública relacionada con la ISO 9001 versión 2015. Gracias, Jenny. Nos pregunta Nigel Cruz. En mi empresa nos encontramos en proceso de certificación. ¿En este proceso deberíamos tener en cuenta estos cambios? Claro que sí. Sería importante, pero como les mencionaba al comienzo y en aras de hacer una advertencia, es fundamental que cuando se vaya a hacer esa actualización ya tengamos la norma completamente aprobada. Es muy riesgoso trabajarlo con la versión en borrador, puesto que a lo largo de la consulta pueden haber cambios significativos que eliminen de pronto alguno de los componentes o incluyan nuevos componentes o modifiquen nuevos componentes. Entonces, yo le sugeriría a esta organización que, por ejemplo, un tema que es inminente y que definitivamente e independientemente de que se haga formal a través de la ISO 9001, como es el caso de gestión del riesgo, podrían ir trabajando desde ya en gestión del riesgo. Pero yo realmente guardaría prudencia o un poquito de mesura mientras sale la versión aprobada. Jenny nos pregunta Diego Díaz. ¿El anexo SL se encuentra actualmente aprobado? El anexo SL hace parte de la revisión actual de la estructura de la norma ISO 9001, dado que el anexo SL es parte del referencial, entonces hace parte también de la consulta pública. Gracias, Jenny. Quisiera saber si tienes algo más para complementar a esta sesión. Bueno, yo lo que les quisiera decir es que es importantísimo que no nos apresuremos de pronto a tomar decisiones en estos momentos con la versión 2015, teniendo en cuenta que la versión actualmente se encuentra en un estado borrador, está en consulta pública y como les mencionaba pueden haber cambios, inclusiones o eliminación de algunos de los componentes que mencionamos a lo largo de la conferencia. Por eso les sugeriría guardar prudencia con el desarrollo. Sin embargo, y a manera ya de mejoramiento continuo para aquellos que tengan ya implementado un sistema o estén en proceso de implementación, podrían adaptar algunos de estos elementos de forma autónoma. Esto no les va a generar ningún tipo de prejuicio, todo lo contrario, les va a generar una oportunidad de fortalecer su sistema de gestión de la calidad y por supuesto de que la organización tenga la posibilidad de tener elementos diferenciadores en su modelo de gestión. Entonces, en ese sentido, pueden hacerlo, pero si ya es para un proceso de recertificación o certificación del sistema, yo les sugeriría guardar prudencia por lo pronto, pero presentarlo netamente como oportunidades de mejoramiento. Pues no tendría nada más que decir, sino es indicarles e invitarlos a que puedan leer un poco más acerca de la nueva versión. Hay mucha literatura alusiva al tema y esto les va a ayudar a nutrir un poco más las exigencias que se avecinan y lógicamente poder revisar el borrador y lo relacionado con la consulta pública que se encuentra en la página de la ISO. Les agradezco mucho el tiempo dedicado a esta conferencia y les agradezco por su participación activa. Entonces, no tengo nada más que decir, sino agradecerles por su tiempo y que tengan ustedes un muy buen día. Jenny, Sí, señora. ¿me puedes recordar nuevamente tu correo para pues las dudas que quedaron sin resolver? Sí, señora. Es ing.yapd@gmail.com. En nombre de la comunidad latina empresarial Unipyme le expresamos nuestro agradecimiento. A ustedes, señoras y señores, los esperamos el próximo miércoles 14 de mayo con la conferencia Conozca cómo se beneficia o se afecta su empresa con la Alianza del Pacífico, a cargo del conferencista David Caballero.
Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea a todos un feliz fin de semana.